Bueno, y esta noche vamos a continuar con más información. Como le comentaba, el tema del ejército es un tema muy importante para analizar. Y bueno, pues me da muchísimo gusto saludar esta noche aquí en Rumbo Noticias para analizar este tema al académico Ignacio Alvarado Álvarez. Él es director de la revista Líder México, articulista de Letras Libres y ex corresponsal de las agencias Al Jazeera y ARD Televisión Pública Alemana. Además es especialista en los temas de las Fuerzas Armadas. Ignacio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por aceptar esta entrevista con Rumbo MX. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Bueno, hay mucha especulación en torno a lo sucedido con el tema del general Salvador Cienfuegos. Como sabemos, fue detenido en Estados Unidos. Todo parecía que se le iba a hacer un juicio en Nueva York y de repente nos enteramos que Estados Unidos le retira los cargos y lo manda a México. ¿Qué lectura te provoca o qué lectura tienes sobre todo este caso de Cienfuegos? Mira, en principio diría que debe comprenderse un poco cuál ha sido el papel del ejército mexicano en los últimos años, no solo en cuestiones de seguridad, sino en cuestiones de estrategia que competen al Comando Norte en los Estados Unidos. Entonces, en lo personal, pensar que se iba a enjuiciar a un exsecretario de Defensa bajo una acusación que en lo personal me parece descabellada, por decirlo menos, era hasta cierto punto cuestión de tiempo para que se disolviera, ¿no? Lo que se ha manejado mucho, como bien dices, o se ha especulado mucho sobre las razones detrás y la injerencia que ha tenido, en este caso, el presidencia de la República, ¿no? La misma autoridad civil de los Estados Unidos, pero se ha hablado poco del papel o de la presión que pudieron haber impuesto o ejercido los propios militares en los Estados Unidos, no solamente el Comando Norte, sino también el propio Pentágono. Entonces, bajo esa hipótesis, cabría un poco analizar o reparar en lo que significó no solamente el general Cienfuegos, sino el ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas, a partir de que se firma Iniciativa Mérida y se inicia los años posteriores lo que conocemos como la guerra contra las drogas, contra los cárteles de la droga, ¿no? Claro, hubo un cambio de discurso del presidente López Obrador, ¿no? Cuando detienen al general Cienfuegos, una de las cosas que decía, nosotros no vamos a pagar su defensa, casi diciéndole está solo, ¿no? Y de repente algo sucede, Ignacio, que el discurso cambia. ¿Crees que hubo presión o por lo menos un diálogo entre las Fuerzas Armadas mexicanas y el presidente para que todo esto cambiara? Mira, habría que volver un poco también al pasado, ¿no? Cabe recordar que durante su campaña política por la presidencia de la República y desde los años previos, López Obrador estuvo insistiendo mucho en el regreso de las fuerzas militares a sus cuarteles. Una vez que es electo presidente de la República y que tiene esta reunión con el todavía secretario de la Defensa, con Cienfuegos, de pronto cambia de opinión, ¿no? Entonces habla de la Guardia Nacional, habla de la permanencia de los militares en el combate a la seguridad, a la violencia, perdón, al crimen. Y no solamente eso, sino que él termina por consolidar la militarización de la seguridad pública en México, ¿no? Hay que decir que esta militarización de la seguridad pública no solamente atañe a México, sino al resto de Latinoamérica. Y en ese sentido, que López Obrador tuviera esta reconsideración, pues es no solamente un indicador de este compromiso adquirido con las Fuerzas Armadas, a quienes no solamente ha soltado el control de la seguridad pública,
sino también de todos o de una buena parte de los estratos de interés prioritario para el gobierno federal, ¿no? Hay que recordar que ellos están metidos como los principales constructores de este gobierno y sobre todo de las obras emblemáticas que marcarán este sexenio, como el aeropuerto de Santa Lucía, una parte del Tren Maya y bueno, pues también en el caso de la Marina, pues de los puertos marítimos y terrestres también para los militares. Entonces, López Obrador quizás se precipita en su primera reacción, pero rectifica inmediatamente y, como es su costumbre, pues no da explicaciones, simplemente procede a este viraje discursivo del que honestamente no sorprende o no debe sorprender nada, ¿no? Sin duda. En los discursos, tanto del Día del Ejército como el Día de la Marina, obviamente hay un tema de mostrar la lealtad del ejército, no es para menos, se tiene que decir eso, pero también hay una frase que llama mucho la atención que dice, no estamos interesados en el poder político o el poder civil, o sea, ese es como el resumen que podemos decir. O sea, que no se confunda lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica con el caso de México. Ellos dicen respetamos y estamos al servicio del comandante jefe, que es el presidente, y nuestro interés no es, digamos, hacernos del poder civil, ¿no? Un poquito como lo que podemos interpretar. Te dice algo que hayan como una especie de reacción a lo que se había dicho en las columnas y todo por el caso Cienfuegos. Pues es que no lo necesitan, en los hechos tienen el poder. Y más que nunca del sexenio de Calderón para acá, las prerrogativas hacia las Fuerzas Armadas, hacia el Ejército, la Marina, pues han crecido de manera extraordinaria. Entonces, el poder civil no les interesa, a final de cuentas lo controlan de alguna manera, y es innegable que ostentan como nunca en la historia reciente del país. Es un poder extraordinario y hoy por hoy significan probablemente el asidero más fuerte y más sólido que puede tener el presidente de la República, que por lo demás, pues como él anunció, está encargándose de desmontar el sistema o al régimen, la estructura pues que soportaba este régimen pasado, y necesita forzosamente de ese tipo de lealtades, y en eso también habría que entender o contextualizar esta acción de gobierno para lograr la repatriación del exsecretario de la Defensa. Por último, Ignacio, ¿qué crees que pase con Cienfuegos en México? Bueno, mira, difícilmente, habría que ver porque nadie conoce cuáles son los detalles de la investigación que finalmente termina en manos de la Fiscalía General, pero creo que si se revisa la historia de los últimos años, difícilmente creo que vaya a procederse con un juicio en contra del exsecretario de la Defensa, ¿no? Más allá de las presiones o de las ámpulas que pueda levantar esto en la cúpula militar, me parece que la Fiscalía ya está demasiado saturada de casos que le demandan un esfuerzo extraordinario, y repito, habría que ver, pero la tesis principal que se ha ventilado sobre esta investigación emprendida por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, pues me parece, ya lo dije, absurda. Interesante. Ignacio, te agradezco mucho tu tiempo esta noche para Rumbo MX. Muy, muy amable. No, un placer. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Es Ignacio Alvarado, especialista en temas militares. Él es periodista, además escribe para la revista Letras Libres y además es director de la revista Líder México.